Buenas tardes con todos, hoy les voy a enseñar lo que es la evaluación funcional de la columna cervical. Bueno, esto en sí es para verificar los signos tópicos de la irritación de la arteria vertebral, ya que serán como el vértigo, las náuseas, alteraciones visuales, síncope y nistagio. Estas no deben someterse a maniobras de manipulación de la columna cervical. Más bien se debe valorar la movilidad de la columna cervical tanto activamente como pasivamente, y estas siempre se deben realizar de forma bilateral. Ahorita les voy a presentar lo que es la prueba de cribado. En la prueba de cribado el paciente tiene que sentarse erguido. El explorador, o sea nosotros, colocamos las dos manos en la región parietal de la cabeza del paciente y tenemos que realizar una ligera extensión con suavidad y rotamos hacia los dos lados la cabeza de nuestro paciente. A lo que valora esta prueba es la amplitud del movimiento hacia ambos lados. También podemos ver lo que cuando el paciente tiene limitaciones de movilidad de manera brusca, y también cuando existe un dolor dentro de la amplitud del movimiento. Con esto se puede sospechar de una alteración degenerativa, ya puede ser espondilosis, espondiloartrosis o un cuartrosis. Bueno, una interrupción suave del movimiento se puede relacionar con un acortamiento de los músculos extensores largo de cabeza y cuello. La prueba que les voy a presentar ahorita es la prueba de rotación en extensión máxima. Ya, en esta prueba el paciente debe estar sentado y nosotros como exploradores tenemos que colocar una mano en la nuca y la otra en la barbilla del paciente y la extendemos de forma pasiva. También realizamos una rotación hacia ambos lados y el movimiento se acompaña de una ligera inclinación lateral de la columna. La valoración. Bueno, en extensión máxima se bloquean las articulaciones superiores y el movimiento se produce en las articulaciones inferiores. Una limitación de este movimiento podría indicar unas alteraciones degenerativas de la columna cervical, como podrían ser la espondilosis, espondiloartrosis y un cuartrosis. Si se provoca vértigo, se podría sospechar de una alteración de riego sanguíneo relacionado con alteraciones de la arteria vertebral. También les voy a presentar lo que es la prueba de la rotación en flexión máxima. Ya, en esta prueba también el paciente se tiene que encontrar sentado. Nosotros como exploradores tenemos que sujetar la cabeza del paciente con una mano en la nuca y otra mano en la barbilla. También tenemos que realizar una flexión de forma pasiva y la rotamos hacia ambos lados. Este movimiento tiene que estar acompañado de una ligera inclinación lateral de la columna. La valoración. Cuando la flexión es máxima, los segmentos distales a la cervical 2 quedan rígidos y la rotación ocurre principalmente a nivel de la atlanto occipital y de la atlanto axial. La aparición de limitación asociado al dolor va a indicar alteraciones degenerativas, inestabilidad o alteraciones inflamatorias. Si en esta prueba se provoca vértigo, se podría sospechar de una alteración de riego sanguíneo relacionado con alteraciones de la arteria vertebral. Voy a presentar también lo que es la prueba de Soto-Hall. Bueno, el paciente en esta prueba se encuentra de cúbito supino y debe elevar la cabeza de forma activa, tratando de acercar lo máximo posible a la barbilla del tórax. Posteriormente, el explorador, o sea nosotros, vamos a realizar lo que es una flexión pasiva de la cabeza y presionamos con la otra mano suavemente sobre el esternón. La valoración. Bueno, si existe dolor en la nuca al presionar con suavidad el esternón durante la flexión pasiva de la cabeza, va a indicar que existe alguna alteración ligamentosa de la columna cervical. La aparición del dolor por tracción al realizar la elevación activa de la cabeza puede indicar un acortamiento de la musculatura cervical. ¿Me puedes ayudar, por favor, llevando tu quijada hacia tu pecho? Listo. Ahora yo voy a realizar el mismo movimiento.
También tenemos lo que es la prueba de Odonoghue. Bueno, esta prueba es para la distinción entre dolor ligamentoso y cervical. Ya, en esta prueba el paciente se encuentra sentado y realizamos una inclinación de la cabeza. A continuación, le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor realice la inclinación hacia el lado contrario del que nosotros estamos realizando, ya que va a hacer una inclinación contra resistencia con nuestra mano. La valoración. La aparición de dolor durante este movimiento activo de la cabeza con una tensión de los músculos paravertebrales sugiere que podría ser una disfunción muscular. Si al momento de realizar la inclinación pasiva nuestro paciente presenta dolor, sugiere que podría ser alguna alteración ligamentosa o degenerativa articular. Y vas a inclinar tu cabeza hacia el otro lado. Y ya. También tenemos lo que es la prueba Valsalva. Bueno, en esta prueba el paciente se va a encontrar sentado y va a introducir su pulgar en la boca de esta forma y va a tratar de sacarlo de esta soplando, lo que esto sería una expiración forzada. Valoración. Esta maniobra aumenta la presión intramedular. La sintomatología será de tipo radicular y se localizará en el dermatoma afectado, ya que podría existir una presencia de una radiculopatía. En esta prueba se debe tener demasiado cuidado, ya que se producen cambios de presión y esto podría producir alteraciones de conciencia o desmayo durante o después de la maniobra al momento de ser realizada. ¿Me puedes ayudar, por favor, introduciendo tu dedo pulgar en tu boca y soplar con el dedo adentro, por favor? Gracias. Ya, también vamos a tener la prueba de Spurling-A. Bueno, en esta prueba vamos a valorar lo que es la irritación de las raíces nerviosas. Ya, en esta prueba el paciente se va a encontrar sentado y vamos a pedirle que primero incline y rote la cabeza lateralmente hacia el lado no afectado y luego hacia el lado afectado. El explorador, o sea nosotros, vamos a realizar una compresión hacia caudal con la mano sobre la cabeza del paciente. Valoración. Esta prueba se va a considerar positiva cuando aparece dolor irradiado hacia las extremidades superiores desde la columna cervical. Ya, se considera una prueba negativa cuando se produce un dolor cervical, pero no se produce un dolor irradiado. Se considera una prueba negativa cuando no se produce ni dolor cervical ni dolor irradiado. Si es un Spurling inverso, los dolores van a aparecer en el lado convexo y estos van a indicar un dolor por tracción muscular. También vamos a tener la prueba de Spurling B. En esta prueba el paciente va a permanecer sentado y realiza una extensión, inclinación y rotación de la cabeza lateralmente hacia el lado no afectado y luego hacia el lado afectado. El explorador, o sea nosotros, vamos a realizar una compresión hacia caudal con la mano sobre la cabeza del paciente. La valoración. Se considera positiva esta prueba cuando el dolor aparece irradiado hacia la extremidad superior desde la columna cervical. La prueba de Spurling es una prueba demasiado agresiva y esta se debe avisar de cómo es la maniobra antes de realizarse. No se debe realizar en pacientes que presenten fracturas vertebrales, luxaciones o inestabilidad de la columna vertebral. No es así. Es el otro brazo, pues. También tenemos la prueba de la distracción de la columna cervical. Esta va a estar orientada a distinguir los dolores cervicales. En esta prueba el paciente se va a encontrar sentado y el explorador, o sea nosotros, vamos a sujetar la cabeza del paciente por debajo de la mandíbula y el occipucio y realizamos una tracción axial en sentido craneal. Esto va asociado con una rotación. La valoración. La disminución de las molestias radiculares indica una descompresión de la raíz nerviosa que provoca el alivio de los síntomas. Si el dolor aumenta, este va a indicar que podría ser una alteración funcional de origen muscular, ligamentoso o articular de la columna cervical. Por último vamos a tener el test de la compresión en flexión. En esta prueba el paciente va a permanecer sentado. Nosotros vamos a colocarnos por detrás del paciente y vamos a flexionar la cabeza y la columna cervical.
Desde la región occipital llevamos la columna en sentido caudal, o sea, agachamos la cabeza del paciente. Valoración. Esta prueba es adecuada para valorar la integridad de los cartílagos intervertebrales. Cuando existe un prolapso posterolateral del disco, la flexión lo desplaza hacia posterior y esto va a hacer que aumente la compresión de la raíz nerviosa. Cuando aumentan los síntomas radiculares, esto va a indicar que es la lesión a nivel de los cartílagos posterolaterales.